Hace 56 años, después de haber grabado 310 canciones y después de haber participado en 60 películas, en un accidente aéreo, muere Pedro Infante. Había nacido en Mazatlán, Sinaloa, aunque él presumía ser de Guamúchil, y en realidad todo se lo debía al manager que se consiguió una mujer que fue la que lo impulsó, lo trajo a México y le dio pues el respaldo necesario porque era corto de carácter para que triunfara en grande. María Luisa, su esposa, que durante mucho tiempo fue el poder tras el trono. Y ella le causó la muerte también. Sí, al negarse a darle el divorcio, él viene rápidamente a México para cubrir, creo que una audiencia, ¿no?, que tenía. Sí, porque estaban a punto de enjuiciarlo por bígamo. Por bígamo. Sí, es que ya se había casado con su nueva musa. Irma Dorante. Irma nos platicó cómo lo conoció, ¿se acuerdan? Que estaban filmando una de esas películas que se volvieron después muy famosas, en donde ella era una muchachita traviesa, servidora de la casa en donde vivía supuestamente su papá y su mamá. ¿Cómo se llama usted? En el drama, pues, en la película. ¿Qué? Y entonces, en un capricho de la muchacha, él la toma en brazos. ¿De dónde llama? Y va y la avienta al chiquero, según le había amenazado anteriormente. Y lo hace, él era, pues, de los que gusta el realismo en el desarrollo de las películas. Hasta se jugaba la vida en acciones peligrosas. Total, agarra a la chamaquita aquella, que apenas que tendría alrededor de los 15 años, Sí, y la avienta al chiquero. Y entonces, terminando la filmación, poco después de ese hecho, la muchacha está llorando, triste, y la mamá está con ella. Y le dice, a ver, ¿cómo hacemos ahora? Porque no traje ropa, yo no tenía pensado que esta escena se iba a filmar así. Y entonces él, con una carcajada, se las lleva a su casa para que se bañe y se cambie. Y ahí es donde se da el flechazo. Nace una amistad, ¿no?, que poco a poco se va convirtiendo en un romance, y pues la mamá feliz, la muchacha más, y finalmente contrae matrimonio con ella. Pero se lo anula un juez, entonces empieza todo un lío. ¿Y qué es lo que causa el viaje intempestivo de Pedro de Yucatán a México? Como copiloto de una nave que pertenecía a una compañía en donde él tenía acciones, por eso no se le negó. Él podía haber tomado un avión de línea y arrancarse, pero dijo, pues aquí van estos a salir. Y luego nació una serie de consejas, ¿no? De que vive, que sobrevivió y que estaba afectado de sus facultades. Por ahí andaba uno que lo impersonaba, ¿no? Pero no se parecía, cantaba más o menos parecido, pero su aspecto no era y no tenía ninguna de las huellas que debía tener alguien que sufrió esos accidentes, porque ya había sufrido un accidente antes y le habían puesto una placa en el cráneo. Él, parece que el avión acababa de salir y venía con rumbo a la capital de la República con su cargamento. Entonces, los tanques estaban pletóricos. Y al chocar, al accidentarse, surge un incendio incontrolable. Y parece que los muertos aparecen simplemente como pequeños bultos de ceniza. Y él es identificado únicamente por una esclava que portaba. El propio Ismael Rodríguez narra que él encontró el cráneo y vio la placa. Lo asevera. Pues es difícil que alguien que tenía tanto en juego por la vida de Pedro
pues se prestara a un engaño, ¿no? Y sigue cada año despertando homenajes y exhibición de sus películas e interpretación de sus... creo que es el fallecido más inmortal que hemos tenido recientemente. Festivales, imitaciones, el día de hoy, Cuernavaca, Morelos, Durango, Mazatlán y el Panteón. Es en donde se va a rendir homenaje popular a Pedro Infante. Un hombre que, pues como tú dices, corto de personalidad, medio tímido, que yo más bien creo que tenía la ingenuidad del pueblo. Y cuando se enfrenta a este monstruo, adquiere una personalidad y un carisma único, único. Eso es lo que lo hace popular, atractivo, seductor, buen cantante. No era la mejor voz de México, ni la voz que México esperaba, pero sí era el actor que México esperaba, porque reunió todo. Y esa debilidad que sintió por las mujeres, pues fue lo que le costó la vida. La historia hubiera sido otra si no hubiera tenido que venir, si hubiera tomado un avión de línea. No, pues el hubiera no existe. Pero la historia no sería el ídolo que soy, fíjate. Pues por eso aquella frase, los elegidos de los dioses mueren jóvenes. Sí, cuenta una parte de su anecdotario que al llegar a la Ciudad de México estaban bien fregados, él y su mujer, ya grande de edad, y por eso no tuvo hijos con ella. Y entonces él quería ponerse a trabajar, era muy activo y hacía muchas cosas. Había sido director de su orquestita, era carpintero, había estado en una peluquería y quería trabajar, y la mujer no lo dejaba, le decía, no, tú cantas y tú tienes que triunfar como cantante. Y se iba a cantar a los camiones y llegaba a su casa con dinero. Y le reclamaba a ella, ¿de dónde traes ese dinero? Pues no dices que yo me voy a hacer rico cantando. Sí, y por cierto, el monumento en el punto donde se estrella el avión, en Mérida, está un monumento en medio de una manzana. Es decir, uno puede ir por la calle y hay un pasillo, y entra uno al centro de la manzana y ahí está el monumento. Y sin embargo no se conservó su casa, está medio abandonada. Y la vecindad donde vivió al lado de la W tampoco. Ahí quedó olvidada. Pero tiene unas anécdotas a todo dar. Ese cuate tiene unas, desde las más detestables que los que lo conocieron muy íntimamente, hasta unas de su pues, entrega, ¿no? A quien fuera le daba. A uno que persiguió por acompañar a la puerta de la W a su novia, que lo amenazó, que le dijo, esta es mi novia. Y que el otro nada más le había acompañado a la puerta porque estaba muy oscuro. Hasta el que le regaló el reloj, los ademanes que tenía con la gente que lo iba a ver ahí a la W, ¿no? Que lo seguía. Cuentan que en el lugar donde cayó el avión estaba una mujer en un lavadero y se la llevó, murieron juntos. No podía morir sin una mujer al lado, fíjate. Claro. Era el conquistador por excelencia. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigue unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.
pasaste a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti.